Si alguien te dijera que los automóviles americanos de los años 50 eran más elegantes que muchos Rolls-Royce, Bentley o Mercedes-Benz, probablemente no le creerías. Y sin embargo, algunos de los coches que estás a punto de ver fueron tan exclusivos, tan sofisticados y tan impresionantes que incluso hoy siguen robando miradas donde quiera que aparecen. Porque durante los años 50, América vivía una auténtica edad dorada. Los fabricantes no competían por construir el coche más económico. Competían por construir el más elegante, el más prestigioso y el más deseado. Comencemos. 1957, Cadillac Eldorado Brougham. Si existiera un automóvil capaz de demostrar hasta dónde podía llegar el lujo americano durante los años 50, sería este. Porque no fue construido para competir con otros coches de lujo. Fue construido para superarlos. Y desde el momento en que apareció, quedó claro que Cadillac estaba jugando en otra liga. A simple vista parecía llegado del futuro. Las líneas limpias, el elegante techo de acero inoxidable y la ausencia de las enormes aletas que dominarían los años posteriores le daban una apariencia sofisticada y exclusiva. No parecía un automóvil convencional. Parecía un prototipo que, por alguna razón, había llegado a las calles, y el interior estaba a la altura de semejante innovación. Cuero de primera calidad, acabados artesanales, y una sensación de exclusividad que pocos fabricantes podían igualar. Cadillac incluso entregaba el coche con accesorios especiales para sus propietarios, algo prácticamente impensable en aquella época. Bajo el capó encontramos un refinado V8 de 6 litros capaz de producir alrededor de 325 caballos de fuerza, más que suficiente para mover este lujoso automóvil con absoluta suavidad. Era el prestigio, y en ese aspecto el Eldorado Brougham fue un éxito absoluto. También fue uno de los automóviles americanos más caros de toda la década. Su precio era tan elevado que incluso superaba al de algunos Rolls-Royce disponibles en aquellos años. Hoy los mejores Cadillac Eldorado Brougham suelen superar fácilmente los $150,000, mientras que los ejemplares más exclusivos alcanzan cifras considerablemente mayores. Y más de 60 años después, sigue siendo uno de los automóviles de lujo más avanzados, elegantes y extraordinarios que América haya producido jamás. 1956 Studebaker Golden Hawk. A simple vista, este coche parece un elegante coupé americano de los años 50. Pero esa primera impresión no cuenta toda la historia, porque el Golden Hawk fue uno de los automóviles más sorprendentes de toda la década, y también uno de los más elegantes. Mientras Cadillac, Lincoln y Chrysler competían utilizando enormes carrocerías y cantidades interminables de cromado, Studebaker decidió seguir un camino diferente, más refinado, más deportivo y mucho más atrevido. El resultado fue un automóvil que todavía hoy parece diferente a cualquier otro coche americano de su época. Las proporciones eran perfectas. El largo capó, la línea del techo fluida, y la combinación entre elegancia y deportividad creaban una silueta imposible de confundir. No parecía un enorme crucero americano. Parecía algo mucho más exclusivo. Y quizá por eso ha envejecido tan bien. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Porque el Golden Hawk no solo destacaba por su diseño, también destacaba por sus prestaciones. Bajo el capó encontramos un potente V8 Packard de 5,8 litros, capaz de producir alrededor de 275 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para mediados de los años 50, y suficiente para convertirlo en uno de los automóviles americanos más rápidos de su época. Sin embargo, lo que realmente lo hace especial dentro de esta lista es su personalidad, porque combinaba lujo, rendimiento y elegancia de una forma que muy pocos fabricantes lograron igualar. El interior ofrecía materiales de calidad, asientos cómodos y una atmósfera mucho más exclusiva de lo que muchos esperaban encontrar en un Studebaker. Era un coche para quienes querían algo diferente, algo más raro, algo que destacara sin necesidad de exagerar. Hoy los mejores Studebaker Golden Hawk suelen situarse entre los $60,000 y los $150,000, dependiendo de su estado y originalidad. 1958 Imperial Crown. Si Cadillac representaba el lujo americano, Imperial quería demostrar que podía hacerlo aún mejor. Y durante los años 50, esa rivalidad produjo algunos de los automóviles más impresionantes de toda la industria. Uno de ellos fue el Imperial Crown, un coche que parecía diseñado para una sola misión: impresionar. A simple vista era imposible confundirlo con cualquier otro automóvil de su época. Las enormes dimensiones,
Los elegantes detalles cromados y las distintivas luces traseras montadas sobre los guardabarros creaban una presencia única. Parecía grande, parecía exclusivo y sobre todo parecía caro. Exactamente lo que sus compradores buscaban. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque Imperial no era simplemente una versión lujosa de un Chrysler. Era una marca independiente, una marca creada específicamente para competir contra Cadillac y Lincoln en el segmento más alto del mercado americano. Y eso se notaba en cada detalle. El interior ofrecía materiales de primera calidad, amplios asientos, instrumentación sofisticada y niveles de confort que rivalizaban con los mejores automóviles de lujo de la época. Todo estaba diseñado para transmitir prestigio. Todo estaba diseñado para hacer sentir especial a su propietario. Además, bajo el capó encontramos un enorme V8 de 6,4 litros, capaz de producir alrededor de 345 caballos de fuerza. Una cifra impresionante para finales de los años 50. Hoy, los mejores Imperial Crown suelen situarse entre los $50,000 y los $150,000, dependiendo de la versión y el estado de conservación. Y ahora quiero saber algo. De los coches que hemos visto hasta ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿El futurista Cadillac Eldorado Brougham? ¿El elegante Studebaker Golden Hawk? ¿O este imponente Imperial Crown? Déjamelo en los comentarios. 1955, Cadillac Fleetwood 60 Special. Mucho antes de que aparecieran las enormes aletas que hoy asociamos con Cadillac, la marca ya sabía exactamente cómo construir un automóvil elegante. Y el Fleetwood es una prueba perfecta de ello, porque este coche no necesitaba exageraciones para transmitir prestigio. Su presencia hablaba por sí sola. A simple vista parecía la definición misma del lujo americano de mediados de los años 50. Las proporciones eran impecables. La larga carrocería transmitía autoridad. Y cada detalle estaba diseñado para reflejar éxito y sofisticación. No era un automóvil para llamar la atención de todo el mundo. Era un automóvil para quienes ya no necesitaban hacerlo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque el nombre Fleetwood tenía un significado especial dentro de Cadillac. Representaba algunos de los modelos más exclusivos y refinados de toda la gama, y eso se reflejaba claramente en el interior. Los materiales eran de primer nivel. Los asientos ofrecían una comodidad extraordinaria, y el espacio disponible para los pasajeros convertía cada trayecto en una experiencia de auténtico lujo. Bajo el capó, encontramos un suave y potente V8 de 5,4 litros capaz de producir alrededor de 250 caballos de fuerza. Una cifra más que respetable para 1955. No es casualidad que el Fleetwood ayudara a consolidar la reputación de Cadillac como el referente del lujo americano, porque combinaba presencia, calidad y refinamiento de una manera extraordinaria. Hoy, los mejores Cadillac Fleetwood 60 Special suelen situarse entre los $40,000 y los $100,000 dependiendo de su estado y nivel de originalidad. Y más de 70 años después, sigue siendo uno de los sedanes de lujo más elegantes que América produjo durante los años 50. 1957 Lincoln Premier. Durante los años 50, si Cadillac era el rey del lujo americano, Lincoln era su rival más elegante. Y pocos automóviles representan mejor esa filosofía que ese, porque mientras algunas marcas intentaban impresionar mediante el exceso, Lincoln apostaba por algo diferente: la presencia. A simple vista, el Premier parecía enorme, pero también parecía refinado. Las largas líneas de la carrocería, la elegante parrilla frontal y las proporciones perfectamente equilibradas creaban un automóvil que transmitía prestigio desde cualquier ángulo. Parecía el coche de un importante empresario, o de una celebridad de Hollywood, y eso era exactamente lo que muchos compradores buscaban. El interior ofrecía algunos de los mejores acabados disponibles en un automóvil americano de la época. Los asientos eran amplios y cómodos, los materiales transmitían calidad, y el aislamiento del habitáculo ayudaba a crear una experiencia de conducción extremadamente refinada. Todo estaba pensado para recorrer largas distancias con absoluta comodidad. Y Lincoln sabía perfectamente cómo hacerlo. Además, bajo el capó encontramos un enorme V8 de 6 litros capaz de producir alrededor de 300 caballos de fuerza, suficiente para mover este gran automóvil con una suavidad y autoridad extraordinarias. Los mejores ejemplares suelen situarse entre los $50,000 y los $140,000, dependiendo de la versión y el estado de conservación.
1956. Continental Mark II. Algunos automóviles de lujo intentaban impresionar. Este simplemente asumía que ya lo haría. Y esa era precisamente la filosofía detrás del Continental. Porque cuando Ford decidió crear este coche, no estaba pensando en competir con Cadillac, ni siquiera con Lincoln. Estaba pensando en construir el mejor automóvil americano que el dinero pudiera comprar. Y el resultado fue extraordinario. A simple vista, el Mark II parecía diferente a todo lo que circulaba por las carreteras americanas de los años 50. No tenía enormes aletas, no estaba cubierto de cromados, y tampoco necesitaba llamar la atención mediante el exceso. Su elegancia era mucho más sutil. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Fue uno de los automóviles más caros vendidos en Estados Unidos durante su época. Y cuando observas los detalles, entiendes perfectamente por qué. El interior estaba terminado con materiales excepcionales, cuero de altísima calidad, acabados artesanales, y una atención al detalle que pocas marcas americanas lograron igualar. Todo transmitía perfección. Además, la producción fue extremadamente limitada. Ford perdió dinero prácticamente con cada unidad fabricada. Pero eso nunca fue lo importante. Lo importante era demostrar de lo que la industria americana era capaz. Y el Mark II lo consiguió. Bajo el capó encontramos un refinado V8 de 6 litros capaz de producir alrededor de 285 caballos de fuerza. Una mecánica suave, silenciosa y perfectamente adecuada para un automóvil de este nivel. Hoy los mejores Continental Mark II suelen superar fácilmente los $100,000, mientras que los ejemplares más excepcionales alcanzan cifras considerablemente superiores. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál representa mejor el verdadero lujo americano? ¿El tecnológico Cadillac Eldorado Brougham? ¿El imponente Imperial Crown? ¿El refinado Lincoln Premier? ¿O este extraordinario Continental Mark II? Déjamelo en los comentarios. 1958 Buick Limited. Cuando Buick presentó este automóvil, muchas personas pensaron que parecía demasiado elegante para ser un Buick. Y quizá eso era exactamente lo que la marca buscaba. Porque el Limited no fue creado para competir con los coches convencionales. Fue creado para demostrar hasta dónde podía llegar el lujo americano. Y el resultado fue espectacular. A simple vista parecía una auténtica obra de arte sobre ruedas. La inmensa carrocería, los elaborados detalles cromados y las impresionantes proporciones hacían que destacara incluso entre los automóviles más exclusivos de finales de los años 50. Era grande, era sofisticado y tenía una presencia imposible de ignorar. El interior estaba diseñado para ofrecer una experiencia de lujo absoluta. Los asientos eran enormes y extraordinariamente cómodos. Los materiales transmitían calidad en cada detalle. Y el espacio disponible para los pasajeros era comparable al de algunas limusinas de la época. Todo estaba pensado para el confort, y eso convertía cada viaje en una experiencia especial. Pero lo que realmente hacía especial al Limited era su equilibrio, porque lograba combinar lujo, presencia y elegancia sin perder el carácter distintivo que siempre definió a Buick. Y precisamente por eso sigue siendo tan admirado hoy. Los mejores Buick Limited suelen situarse entre los $80,000 y los $200,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y más de 6 décadas después, sigue siendo uno de los automóviles de lujo más elegantes, exclusivos y espectaculares que América produjo durante los años 50. 1955 Chrysler 300. Algunos automóviles de lujo eran elegantes, otros eran rápidos. Muy pocos conseguían ser ambas cosas al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que convirtió al Chrysler 300 en una leyenda. Porque mientras muchos fabricantes de lujo estaban concentrados únicamente en el confort, Chrysler decidió añadir algo más: prestaciones. Y muchas. A simple vista transmitía autoridad. La larga carrocería, la imponente parrilla frontal y las elegantes líneas de diseño creaban una presencia que resultaba imposible ignorar. Parecía un automóvil exclusivo. Y realmente lo era. Porque el Chrysler 300 no solo era uno de los coches más elegantes de América, también era uno de los más potentes. Bajo el capó encontramos un enorme V8 Hemi de 5,8 litros, capaz de producir alrededor de 300 caballos de fuerza. Una cifra extraordinaria para mediados de los años 50. Y suficiente para convertirlo en uno de los automóviles de lujo más rápidos del mundo.
Sin embargo, lo que hace especial al 300 dentro de esta lista no es únicamente su rendimiento, es la forma en que combinaba dos mundos completamente distintos. Por un lado, ofrecía un interior refinado, asientos cómodos, materiales de calidad y una experiencia de conducción digna de un gran automóvil de lujo. Por otro lado, escondía un carácter mucho más deportivo que el de la mayoría de sus competidores. Era un coche capaz de impresionar frente a un hotel de lujo y también de sorprender a muchos conductores cuando el semáforo se ponía en verde. Hoy, los mejores Chrysler 300 suelen superar fácilmente los $100,000, mientras que los ejemplares más raros alcanzan cifras considerablemente mayores entre coleccionistas. 1959. Cadillac Eldorado Biarritz. Si existe un automóvil capaz de representar todo lo que América soñaba ser durante los años 50, es este. Porque el Biarritz no era simplemente un coche de lujo, era una declaración de éxito. Y quizá por eso se convirtió en uno de los automóviles más icónicos de toda la historia americana. A simple vista, parecía imposible. Las gigantescas aletas traseras, la enorme cantidad de cromados y las proporciones espectaculares creaban una silueta que todavía hoy resulta inconfundible. No había nada discreto en él, y Cadillac jamás quiso que lo hubiera, porque el objetivo era destacar, y ningún automóvil destacaba más que ese. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque detrás de toda aquella extravagancia se escondía uno de los automóviles de lujo más avanzados de su tiempo. El interior ofrecía materiales de primera calidad, asientos increíblemente cómodos y un nivel de equipamiento que pocos competidores podían igualar. Todo estaba diseñado para hacer sentir especial a su propietario, y lo conseguía perfectamente. Además, bajo el capó encontramos un enorme V8 de 6,4 litros, capaz de producir alrededor de 345 caballos de fuerza. Pero más allá de la potencia, lo que realmente importaba era la experiencia. Conducir un Eldorado era sentirse en la cima del mundo, y muy pocos automóviles podían ofrecer algo parecido. Los mejores Cadillac Eldorado Biarritz suelen superar fácilmente los $200,000, mientras que los ejemplares más exclusivos alcanzan cifras considerablemente mayores en subastas internacionales. Y cuando observamos todos estos automóviles juntos, queda claro que los años 50 fueron una época irrepetible para el lujo americano, porque los fabricantes no tenían miedo de soñar en grande, creando símbolos de una de las décadas más elegantes de toda la historia del automóvil americano. Pero ahora quiero conocer tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el automóvil de lujo americano más elegante de los años 50? ¿El futurista Cadillac Eldorado Brougham? ¿El refinado Continental Mark II? ¿El imponente Buick Limited? ¿O el legendario Cadillac Eldorado Biarritz? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por los automóviles de lujo americanos más elegantes de los años 50, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, porque allí viajaremos a la siguiente década para descubrir los automóviles americanos más elegantes de los años 60. Y créeme, algunos de los coches más impresionantes que salieron de Detroit todavía estaban por llegar. Nos vemos en el próximo video.